Muy buenas noches, estamos en su programa Conociendo la Verdad. Quien les habla y les saluda Harley Jiménez y qué bueno acompañarlos en un programa más, como siempre, con la poderosa y hermosa palabra de Dios, siempre como reflexión. Amén. Qué bueno estar con ustedes. Una vez más, gracias a todos aquellos que me sintonizan, que están siempre conectaditos y que me dejan sus mensajes. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy quiero traer una palabra que, como siempre, el Señor me ha guiado a compartir con ustedes y es, no hay otro evangelio. ¿Por qué traigo esta palabra? Bueno, además de que es guiada por el Señor, que Dios pone eso en mi corazón, siempre le pido a Dios de que me dé una palabra para compartirle. Primeramente me habla a mí y luego compartirla con ustedes. El Señor me hablaba sobre esta palabra porque todavía es hora y bueno, primero porque me la dio el Señor y segundo porque la palabra de Dios dice, una de las profecías que Dios Jesucristo acerca de los últimos tiempos, que ya estamos en ellos, aunque estemos en principio de dolores, a mitad, en fin, ya hay manifestaciones de esos tiempos difíciles que estamos viviendo a causa de la segunda venida de Jesucristo, que pronto va a venir, aunque muchos no lo crean, aunque muchos lo duden, aunque muchos digan de pronto, desde que se dice eso y nunca viene, pero Cristo viene por segunda vez. Él lo dijo en su palabra y eso se va a cumplir porque Él no miente. O sea, está hoy, mañana, no sé, cuando el Padre lo decida, porque solamente Él lo sabe, pero Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia, lo que nosotros debemos estar preparados. Y a raíz, en ese orden de ideas, en ese contexto de que es una de las profecías de los últimos tiempos, de estos tiempos finales, dijo Jesucristo que una de las señales de que esos tiempos, de que estábamos en los últimos tiempos, en esos tiempos ya difíciles y finales, reitero, era que se iban a levantar falsos profetas. Ahora, esto que voy a hablarles hoy, no solamente se ve ahora, también se vio en el pasado, pero a través del tiempo se ha venido siempre distorsionando y tratando de predicar un evangelio, o ya sea inventado por reglas humanas, por reglas de hombre, o ya sea distorsionando totalmente el mensaje de Dios. Entonces, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 20, del 6 al 9, dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, perdón, un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Galatas 1, 6 y 9, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. ¿Quién está hablando aquí? Además de que está hablando Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, él nos está diciendo, él lo está diciendo a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas en ese entonces, le escribió diciéndole que ahí lo está diciendo, que se habían apartado del Evangelio y se habían ido en ese contexto, en esos momentos lo que estaba pasando era que había había una disputa entre el Evangelio de los gentiles y el Evangelio de los judíos. Entonces, los judíos, ¿quiénes eran en ese momento? El pueblo de Israel, para hacerles un poquito más, para que entiendan un poquito más. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel eran los judíos en ese momento. Los gentiles éramos nosotros, los que no éramos, los que no nacimos, los que no habíamos nacido ahí del pueblo de Israel, pues de esa descendencia como tal. Aunque la Biblia dice que nosotros somos de descendencia de Abraham, de manera espiritual, porque así lo dice la palabra, en el contexto físico, hablando físicamente, biológicamente, el pueblo judío, bueno, sí venía de esa simiente como tal, hablando biológicamente. Entonces, los judíos se crearon un evangelio, y ese evangelio, ¿cuál era? Era el que el Señor el que el Señor prácticamente les había, el evangelio de la ley, ese evangelio donde el Señor le había dado las leyes a Moisés, donde tenían que,
para ser perdonados tenían que llevar un corderito, tenían que llevar una paloma, en fin, para poder ser perdonados. Que con el momento, en el tiempo del tabernáculo, que se presentaban ante un sacerdote y bueno, ese era en ese momento cómo era que eran, cómo eran la humanidad, por decirlo así, era redimida de su pecado. ¿Qué hacía? Cada año, bueno, el que pecara tenía que llevarla al sacerdote, había como un sacerdote, ¿cierto? Que ahí es donde sale este modelo, todo este modelo del sacerdote y eso, pero después eso prácticamente no, prácticamente la palabra lo dice, que eso, no, ya Cristo cambió todo eso. El Señor habla de otra manera, de otra forma de obispado, ¿cierto? Del ser como tal, no de protocolos y ritos que al final del día terminan siendo es pura religión. Entonces el punto es que en ese momento ellos tenían esas leyes de parte de Dios, ¿cierto? Pero ellos, por decirlo así, se fueron a los extremos. A los extremos es que se olvidaron de la misericordia y se olvidaron de la misericordia y se olvidaron de la humildad, se olvidaron de todo y comenzaron a cumplir leyes, y creían que eso los eximía totalmente y que se creían los más santos y además de eso, le ponían carga a las personas, los que eran encargados en esos momentos, los sacerdotes, le ponían carga a las personas y no las cumplían, que eran los famosos fariseos. Entonces, antes de Cristo, por decirlo así, antes de Cristo. Entonces, la salvación, el plan de salvación del Señor se convirtió más que todo en reglas humanas. Y eso estaba pasando aquí también en Gálatas. Había un grupo de judíos que querían imponer eso, y el que no se circuncidaba, entonces no podría ser, como que dice, cristiano, tenía que circuncidarse. Pablo viene con un mensaje parte de Dios, con un mensaje diferente y con el mensaje que Cristo ya había cambiado. ¿En qué sentido? No en el que no obedecieran la ley, sí la obedecieran, porque Jesucristo dijo, yo vine a cumplir la ley, pero la obedecieran de una manera diferente, de una manera, de la manera bajo del amor y de la humildad, que eso fue lo que dijo Cristo. No quiero sacrificios, sino misericordia y humildad quiero. Eso fue lo que le dijo, porque ellos cumplían las leyes, pero por detrás hacían otras cosas, eran hipócritas, eso prácticamente, porque eso es lo que le dijo Jesucristo. Y por eso es que ustedes pueden recordar el pasaje de la mujer samaritana, la que iban a apedrear, ¿se acuerdan? Jesucristo le dijo, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Bueno, ahí están los fariseos, ahí están todo ese grupo de religiosos que se creían más santos que otros, cumplían la ley, pero por detrás hacían cosas que Dios sí lo sabía, que Jesús sí lo sabía, y que querían condenar a otros, más ellos no las cumplían. Eso estaba pasando en estos momentos. Ahí estaban llevando ese otro evangelio. Y eso es lo que se ve hoy en día también. Aunque eso ha cambiado un poquito, pero anteriormente se ponían unas leyes, unas reglas, y con eso discrepo, con todo respeto, discrepo con muchas personas. Yo respeto mucho, usted pues si se quiere vestir con una manga larga, una camisa manga larga, pues vista. Si usted se quiere vestir con una falda hasta más abajo de las rodillas, hágalo, lo respeto, eso es respetable, pero el mensaje es que eso no cambia a nadie. El que usted no usa arete, eso no lo dice en ningún momento la palabra de Dios. Si usted lo quiere hacer así, si usted lo quiere, se siente bien así, en esa manera, pues hágalo. No estoy en contra de eso. Pero lo que sí no debe pasar es que eso prácticamente eso nos diga, o sean como ciertos parámetros humanos, que son invento humano, de que si eso sí te salva o tú eres más santo por esto y por lo otro. Si usted no lo quiere, si usted no quiere quiere vestirse así de esa manera, hágalo. Ahora, está el otro punto. Y no es que estoy diciendo con esto que pues la mujer tiene que vestir en cuera y que el otro puede vestir como sea. No, no se trata de eso. Se trata del verdadero evangelio. Y ahí es donde entra esta palabra. Y donde entra por eso hice la introducción, el contexto de toda esta palabra. Y es ahí donde entra. Cuando Cristo viene al corazón del hombre, debe haber una transformación a través de su Espíritu Santo. En unos sucede rápido, sí, ¿por qué? Pero aún así es un proceso. En unos hay transformaciones inmediatas, como el caso de Pablo, una transformación, Dios mío, tuvo un encuentro con el Señor, y es verdad. Pero aún así el Señor trató con él.
trató con su vida, comenzó a perfeccionar la buena obra que había comenzado en él. Entonces nosotros, el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, que fue el que predicó Pablo, fue el evangelio de la gracia. Ese evangelio en el cual el Señor nos manda a amarlo, no por temor, no cumpliendo un montón de reglas, no, sino amarlo porque te amo, no hago esto, porque te amo, no hago lo otro, porque te amo, amo a mi prójimo. Ese es el verdadero evangelio, eso es lo que está diciendo Pablo en esta palabra. Amén. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres, estaban poniéndole carga a las personas, y de hecho a los gentiles querían ponerle eso, que los gentiles éramos nosotros, el pueblo que, como les decía, el pueblo que no era, venía de la descendencia de Israel, ¿cierto? Biológicamente, entonces ellos querían cargar, y Pablo viene en defensa de eso, porque Pablo se da cuenta que este pasaje, bueno, más adelante el pasaje lo dice, que el justo por la fe vivirá. Y el punto es que efectivamente, pero por la fe en Cristo Jesús. Y entonces cuando uno tiene a Cristo Jesús, lo que debe salir del corazón son obras nuevas, son obras son frutos de bendición, los frutos del Espíritu, mansedumbre, bondad, cuando uno tiene a Cristo de verdad. Y ahí entonces está el verdadero evangelio, la esencia del evangelismo. Entonces, Pablo confirma esto, esto está en Efesios capítulo 4, 28. No puse ahí la cita, discúlpenme, pero creo que está en Efesios 4, 28, pero esto de la palabra de Dios dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con él el que tiene necesidad. Se ha distorsionado el evangelio. Unos han traído sus convicciones humanas, sus reglas humanas, cargando a las personas que tienes que vestirte así, y la vestimenta no te hace más santo ni te salva. Eso es una realidad total. Vuelvo y reitero, que sí el Señor al llegar a nuestras vidas transforma nuestra mente, nuestra forma de cambiar todas esas cosas, pero lo que hay que recalcar, es que eso no salva a nadie. Eso no te hace, ni te exime, ni te hace más santo que otros. Vuelvo y repito, si usted se quiere vestir así, pues vístase. Pero eso no juzguemos a otros, ni condenamos a otros porque no viste de la manera como usted viste. No, eso es el Señor, el Espíritu Santo, quien pone en la persona y va haciendo esa transformación en la persona. El punto también, y entonces aquí lo dice, ¿qué es el evangelio? Esto, el que robaba, no robe más. Ahí más adelante puede decir, el que decía malas palabras, no diga malas palabras. Eso es una transformación. Es decir, el arrepentimiento, el evangelio es arrepentimiento. Por eso lo decía en el video anterior, en el video que hice la semana pasada. En el cielo no va gente buena, va a ir gente arrepentida, gente que reconoció que era pecadora, como yo, como todos los que hemos reconocido, y que necesitábamos a Dios, y que ese remedio es Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene al corazón, no es religiosidad, no es dándote golpes de pecho, no es que tú te creas más santo que otros, no, es diciéndole, Dios, yo acepto que soy un pecador y que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como el remedio, como la persona que me redime y me perdona, para que cuando yo muera y pase de esta tierra a la muerte, mi alma se vaya contigo eternamente. Eso es prácticamente. Y entonces, igual manera, esto es lo que va a ocurrir cuando una persona recibe a Cristo. Esto es lo que va a ocurrir, el que roba no robe más, el que mienta no mienta más. Transformación. Saqueo, ahí tenemos el ejemplo de Saqueo. Entonces no nos inventemos más otro evangelio, como también hay otros que han distorsionado el mensaje y hablan de un evangelio light, se van al otro extremo, es que yo peco y no pasa nada, el famoso gracia, salvo por gracia. Y ese también es otro error. Ese evangelio es otro evangelio, y la Biblia lo dice aquí, el que predica otro evangelio como este, sea maldito. El que me predica un evangelio que no, que tú puedes hacer lo que tú quieras y que no pasa nada, que tú te puedes sentir como tú. No, seamos claros, a lo que tenemos que ser claros. Dios nos manda, el evangelio del Señor nos manda a arrepentirnos, buscarlo de corazón y arrepentirnos de nuestra maldad. Eso nos manda el Señor, dice, el que peque no peque más. Dice, el Señor dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que lo encubre no alcanzará misericordia. Entonces el punto es, mis amados hermanos, familia y amigos, es que nosotros tenemos que hoy entender que hay un evangelio que es humano, que se ha inventado, que es distorsionado, y está el verdadero evangelio de Dios. El evangelio de Dios es el cual son las buenas nuevas de que Jesús murió por nosotros, de que Él nos salva cuando morimos en esta tierra,
nos vamos para el cielo, porque eso lo dice la palabra del Señor, y de que ese evangelio cambia y transforma, y de que no es por reglas humanas, sino por la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que hoy entender esa verdad. Y como le digo que hay otros que han usado el evangelio para enriquecerse, para robar, porque la verdad, han jugado con la fe de la gente y eso no está en la palabra. Eso está en la misma palabra. Entonces, hoy vengo a decirte, mercaderes de la fe le llama Jesús. Vengo a decirte que el verdadero evangelio es aquel que, que transforma, que cambia, que es aquel, el evangelio es el que el Espíritu Santo convence a la persona de sus juicios, de su pecado y su maldad, y hace que esa persona vea que es una persona que necesita de Dios. Por ejemplo, yo un día acepté y reconocí, Señor, soy un pecador, y todos los días lo reconozco, que necesito al Señor, que necesito más de Él. Eso es el evangelio. Y cada día el Señor ha venido haciéndome una nueva persona, transformándome. Y es un proceso, reitero, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Mucha gente piensa, no, que ahora yo voy a dejar de bailar, yo voy a dejar de esto. Deja obrar a Dios, acéptalo en tu corazón y permítele que Él vaya cambiando y transformando tu vida. Las preguntas, dudas, yo sé que hay de pronto, pero solamente acéptalo y deja que Él vaya acomodando cada pieza de tu vida conforme a su misericordia. Lo importante es reconocerlo, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador y vivir una vida conforme a su palabra, no conforme a tus pensamientos, no conforme a lo que tú dices, no conforme a tu ley, sino conforme a la palabra de Dios. Lo que es pecado es pecado. Lo que es malo. Pero no llames a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el evangelio, que llama pecado a lo que es pecado y que lo que trae es arrepentimiento y transformación en el hombre cuando conoce y reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que eso es lo que yo quería compartirle con ustedes hoy. Si tú quieres hoy recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta oración. O si te apartaste, como lo hicieron los Gálatas acá, del Evangelio, por ahí, que hoy es motivo, eso no es el fundamento de esto. Simplemente vuélvete al Señor porque Él te está llamando una vez más que te vuelvas a Él. Él te está esperando. Repite conmigo esta oración si tú quieres hoy aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hazlo de corazón, no lo hagas porque yo te estoy bien, porque para de pronto que te vean, no. Hazlo de corazón ahí donde está. Repite conmigo esta oración. Esta oración lo que hace es que reconoces a Jesús, te voy a guiar simplemente, pero la idea es que tú lo hagas de corazón y que aceptes a Jesús. Amén. Y que comience una nueva vida en ti cuando recibes a Jesús. Señor Jesús, quiero darte gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Dile, perdóname por mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que te he fallado. Reconozco que me aparté de ti. Pero hoy vuelvo mis ojos y mi corazón a ti una vez más. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Y hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu bondad, gracias por ser tan bueno, Dios, y por entregar a tu Hijo Jesucristo en esa cruz. Señor Jesucristo, hoy te pido que me tomes de tu mano y que me ayudes a caminar, Señor, agarrado de ti, en el nombre de Jesús. Haz en mí tu voluntad y enséñame, Señor, cada día a caminar de tu mano. Te lo pido en Cristo Jesús. Guía mis pasos, Dios. Gracias te doy. Amén, amén y amén. Entonces, esta oración lo que usted ha hecho es reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ahora lo que usted tiene que hacer es comenzar a vivir una relación con Dios. ¿Cómo se hace eso? Orando todos los días, leyendo la palabra de Dios. Ay, que me voy a volver un religioso. No es religiosidad, es relación, es conocer más a Dios. Si usted toma un libro de inglés y usted comienza a estudiarlo, le aseguro que ese libro que usted comienza a estudiar, algo va a aprender de él, ¿verdad? Algo va a conocer de él, ¿cierto? De pronto no conocerá todo, pero algo le va a quedar o va a aprender sobre ese libro. Bueno, así lo mismo con Dios. Para conocerlo hay que leer su palabra. Para conocerlo hay que hablar con Él y Él nos da la oportunidad de, con eso, a través de la adoración y de la intimidad. Cuando usted hace eso, entonces su vida comienza a cambiar y a ser transformada. Lo invito a que lo haga y que viva el verdadero evangelio del Señor, arrepentido de verdad. Porque ese evangelio que muchos predican, que no es el evangelio del Señor, que uno es aquel el que se va al extremo de que vístete así, haz esto, a los otros, si cumples esto, todo esto, eso no salva. O el otro, el que es el extremo, de que haz lo que tú quieras y serás salvo. No, el verdadero evangelio es aquel que
recibe a Cristo y decide vivir para el Señor conforme a su palabra, sin religiosidad, sin tanto, pues, tanta cosa, sin añadirle, sin quitarle, simplemente reconociendo a Jesús y viviendo una vida transparente e íntegra delante de Dios, que sí se puede, porque hubieron hombres que lo demostraron y el máximo ejemplo fue Jesús, que fue siendo hombre y siendo Dios, nos mostró que sí se puede vivir íntegro delante de Dios. Que vamos a fallar, que vamos a equivocarnos, sí, pero la diferencia es que cada día nos volvemos más practicantes de la palabra del Señor y no del pecado y no de lo que le desagrada a Dios. Ahí está la diferencia. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes esta semana, mis amados hermanos. No hay otro evangelio y si lo hay, por favor revisa, medita y vuélvete al verdadero evangelio, que es el evangelio de Cristo Jesús. Que les habla Harley Jiménez. Si este mensaje te gustó, por favor déjame un te gusta, déjame una oración si necesitas si quieres que ore por ti. Toda semana estoy montando un video. Por favor, comparte esta palabra. Si crees que alguien necesita este mensaje, compártelo. Y recuerda que todas las semanas estoy aquí compartiendo un mensaje. No siendo más, hasta la próxima. Que Dios te bendiga y recuerda que Cristo te ama. Hasta la próxima.